Aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie. 1 Corintios capítulo 3, verso 18 en adelante. Dice así, 1 Corintios 3, 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Cefas, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Muy bien, oramos. Amado Dios, damos muchas gracias por poder congregarnos con tu iglesia. Pedimos, Padre, que tú obres en este momento y aquietes nuestros corazones y pensamientos para que podamos oír la voz del Espíritu hablando a través de las Escrituras. Creemos que así es, creemos que este libro es un libro divino, viene de lo alto y que tiene vida y puede dar vida. Por eso, Padre, oramos que así sea en esta mañana y hables más allá de lo que hemos de decir en este momento. Pedimos tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Bueno, como estamos en una sección bastante extensa, de un solo tema, en una sección bastante extensa, me gusta siempre hacer, y ahí tenemos en la primera diapositiva, un pequeño bosquejo de esta última parte, ¿sí? Si bien esto empezó en capítulo 1, versículo 10, en realidad se extiende todo esto hasta capítulo 4, verso 25, pero esto es donde estamos ahora, la sección que estamos ahora, que todo se fundamenta en la pregunta de Pablo, que es ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Y está respondiendo a estas preguntas, ¿sí? Esta pregunta, mejor dicho. Y en 3, 5 al 9, él respondió diciendo que Pablo y Apolos, en este caso, son servidores. En 3, 10 al 17, él respondió diciendo que son edificadores, que fue lo que vimos la semana pasada, y ahora hace una conclusión. Y llega al capítulo 3, verso 18 al 21, hace una conclusión. Que en realidad cuando uno lee todo de corrido desde capítulo 1, uno dice, está bien que llegue a una conclusión. Gramaticalmente termina ahí. Pero, vamos a ver después la semana que viene no hacemos un alto para el bautismo, cuando volvamos a Corintios, vamos a mirar que después parece que Pablo estaba escribiendo, dice, bueno, acá terminamos, llegamos a la conclusión, y como que algo más le quedó para decir, y entonces añade capítulo 4, uno hablando humanamente, ¿no? El Espíritu de Dios ya lo tenía pensado, pero añade capítulo 4 como un tono personal. Capítulo 4 llega sobre el mismo asunto, pero ya lo hace personal. Y va a tener que ver capítulo 4, adelanto un poquito nomás, con la actitud que los corintios habían asumido hacia Pablo. Había mucho menosprecio y mucha falta de respeto de la iglesia en Corintio hacia Pablo. Y Pablo, por el hecho de que él está representando la autoridad de Dios, la autoridad apostólica, que es la autoridad de Dios, él no se puede quedar callado con eso. Entonces él va a tomar cartas en el asunto y va a enseñarle a la iglesia que no pueden asumir esa actitud para con la autoridad de Dios. Y por eso empieza a hablar algo que después en la segunda carta se va a hacer más enfático. Pablo defendiendo, no a su persona, sino defendiendo la autoridad de Dios ante la iglesia, ¿no? Que la iglesia llegó al punto de menospreciarlo a él y menospreciar su autoridad. Y por eso capítulo 4 es lo mismo, pero ya en un tono personal. Bueno, pero aquí llega como una semiconclusión, ¿sí? Capítulo 3, verso 18 hasta el 21. Y por eso es que en esa conclusión, y ahí tenemos otra diapositiva, está dividida así esa conclusión, 3, 18 al 21, hay dos advertencias. La estructura es muy simple, hay dos cosas que se dicen allí, ¿sí? En esa advertencia, 3, 18 al 20, es que nadie se engañe a sí mismo, y 3, 21 al 23, que nadie se gloríe en los hombres. Bueno, lo puse igual ahí, en los dos títulos, ¿sí? Porque en realidad en el idioma original, en el griego, las dos partes, tanto lo que dice en versículo 18 como lo que dice en versículo 21, empiezan igual, aunque en nuestro texto está diferente. ¿Notaron? Verso 18, nadie se engaña a sí mismo, si alguno se cree sabio, y sigue diciendo eso, ¿verdad? Y verso 21, así que ninguno se gloríe en los hombres. Pero en griego, los dos versos empiezan iguales. Las dos expresiones empiezan igual. Que nadie se engañe y que nadie se gloríe,
como marcando allí los dos puntos claramente que él quiere enfatizar en esta conclusión. En realidad lo que va a hacer en la conclusión es hacer un resumen de todo lo que viene diciendo desde capítulo 1 hasta capítulo 3. Y es como enfatizar algo que ella vino diciendo, por eso algunas ideas que vamos a enfatizar en esta mañana en el sermón van a ser muy parecidas a lo que ya venimos diciendo nosotros desde capítulo 1. ¿Sí? Bueno, vamos a ver esas dos advertencias con la ayuda del Señor en esta mañana. La primera es una advertencia ante el peligro del autoengaño. ¿Sí? Capítulo 3, 18 al 20. El peligro del autoengaño. Por eso dice, nadie se engañe a sí mismo. ¿Sí? ¿Qué es el engaño? Bueno, si uno quiere responder esa pregunta, decimos que el engaño es la acción de hacer creer a alguien, que algo falso es verdadero. Eso es un engaño, ¿verdad? Hacerle creer que algo que es falso es verdadero. Y todo aquello que no concuerda en el concepto bíblico o en el contexto bíblico, todo aquello que no concuerda con lo revelado en la Biblia es falso. ¿Sí? Todo aquello que no concuerda con lo revelado en la Escritura es falso. Isaías 8:20, uno de los tantos textos que podríamos citar para afirmar esta declaración, dice así: a la ley y al testimonio. ¿Sí? Está hablando Isaías refiriéndose a la palabra escrita, la ley, lo que tiene en el Antiguo Testamento. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque aún no les ha amanecido, están en oscuridad. Si no concuerda con la Escritura, eso no es verdad, eso es un engaño. Y no hace falta, no voy a explayarme mucho sobre esta ilustración, pero no hace falta en realidad nosotros ver que algo es muy diferente a la verdad para decir que es un engaño. Simplemente con que no concuerde en algo en relación con la verdad, ya es un engaño. Y suelo utilizar este ejemplo, perdón por la repetición, pero ¿cuántas cosas debe tener un billete de diferente para que lo consideremos un billete falso? 10 cosas diferentes al billete que emite el Estado. Con una cosa que esté diferente ya es falso. Bueno, lo cierto es que nosotros no aceptamos ese billete, ¿no? Lo devolvemos enseguida, ¿verdad? Lo cierto es que no somos tan estrictos con la Escritura, ¿verdad? A veces nosotros, bueno, se parece. No, si no es igual que lo revelado en la Escritura, no es la verdad. El engaño, queridos hermanos, en el contexto bíblico, consiste en hacer que algo falso y erróneo se parezca a la verdad. Por eso es que el engaño nunca va a aparecer como algo falso, sino va a aparecer como algo que, miralo vos, si lo mirás así rápidamente, es la verdad. Esa es la idea del engaño, ¿verdad? Que lo que es erróneo y falso se parezca, lo más posible se parezca a la verdad. La Biblia enseña que Satanás es el padre de mentira, ¿sí? Cuando habla del padre de mentira, es el que engendra la mentira, Juan 8:44, ¿sí? Y además la Biblia enseña que Satanás es el engañador del mundo entero, Apocalipsis 12:9. Y para engañar, Satanás, sí, se viste como un ángel de luz. No crean esa idea del hombre vestido de rojo, con los cuernos y con el tridente. Eso es una invención humana. Así no va a aparecer Satanás, de esa manera. Va a aparecer como algo lindo, agradable, y va a parecer que es bueno. Así va a aparecer Satanás, ¿sí? Por eso para los indoctos es muy fácil engañarse con los falsos maestros, porque uno los escucha y son seductores. Es agradable lo que dice, hasta parece muy bueno. Y por eso es que el engaño aparece de esa manera, incluso como un ángel de luz. Y sus ministros fingen ser ministros de justicia, dice Pablo en la carta a los Corintios, ¿verdad? Bueno, pensaba en esta pregunta mientras estudiaba esta semana. ¿Hay algo peor que ser engañado por Satanás? ¿Hay algo peor que ser engañado por Satanás? Bueno, sí, entiendo que sí a la luz de la Escritura. Algo peor que ser engañado por Satanás es ser engañado por nuestro propio corazón. Y eso es peor, ser engañado por nuestro propio corazón. La Biblia dice que esto es muy factible que llegue a pasarnos, porque Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Interesante eso, ¿no? Y perverso, ¿quién lo conocerá, verdad? Y dice que Dios lo conoce. Bueno, hay un engaño peor que el engaño de Satanás, y es que nosotros caigamos en el autoengaño. Por eso hablamos aquí del título del peligro del autoengaño, porque Pablo dice, ninguno se engañe a sí mismo. Caer en el problema del autoengaño, queridos hermanos, es algo tremendo. Vamos a mencionar algunas cosas ahora. Todos somos propensos a esos y todos hemos caído en algún momento en el engaño de nuestro corazón,
y cada tanto nosotros debemos estar en alerta para poder nosotros ser librados de este gran peligro. Queridos hermanos, el autoengaño es hacer de una idea equivocada, ¿sí? Hacer de una idea equivocada una convicción personal, ¿sí? Como la base de nuestras decisiones. Eso es lo que es el autoengaño. Tomo una idea equivocada, la tomo como cierta, porque cuando me autoengaño estoy pensando que esa idea equivocada no es equivocada, sino que es verdad. Tomo esa idea equivocada, la vuelvo una convicción mía en base a la cual yo empiezo a obrar, decidir y tomar decisiones, ¿verdad? Eso es lo que es el autoengaño. Tomo una idea equivocada y la vuelvo una convicción personal. Ahora me muevo en base a eso, ¿sí? Y el autoengaño consiste en creer que estoy en la verdad y en lo correcto cuando en realidad estoy en el error. Porque si nosotros supiésemos que estoy en un error, no sería un engaño, saldríamos enseguida de eso, ¿verdad? Aunque hay personas, y ese ya es un estado del alma bastante complicado, que aún sabiendo que están en el error, persisten, ¿no? Ese es otro estado que no vamos a hablar en este momento. Y se llama autoengaño, queridos hermanos, porque lo adoptamos voluntariamente como una base para nuestra, como base, lo adoptamos voluntariamente basado en nuestra propia percepción. Por eso es que es un autoengaño. El autoengaño puede venir de diferentes maneras desde nuestra percepción, ya sea porque lo hemos concebido en nuestros pensamientos de esa manera o porque nos basamos en cómo nos sentimos. Sea como sea, se trata de nuestra percepción personal sobre la situación, la persona, la cosa, y ahí nosotros tomamos la determinación de voluntariamente adoptar eso, que es un engaño, adoptarlo como verdad, ¿sí? Por eso es autoengaño. Queridos hermanos, cuando se trata del autoengaño, no es la voz de Satanás dentro nuestro. Eso es muy fácil excusarnos a nosotros mismos diciendo, ay, pero fue Satanás el que me susurró adentro en el corazón. Satanás no puede entrar a tu corazón si tú eres creyente y Satanás no puede hacer lo que Dios hace, que es hablar al corazón. El único que puede llegar hasta lo más íntimo del corazón es Dios. Satanás no tiene esa habilidad o esa capacidad o ese atributo de Dios que es el único que puede ver el corazón de todas las personas. Dice, tú creaste a todas las personas, el libro de los Salmos, y estás atento a sus obras. Todos los corazones están abiertos delante de ti. Dios sabe, es el único ser que puede hacer eso. Satanás no lo puede hacer porque no es Dios, es un ser creado. Y por eso es que cuando sucede el autoengaño, queridos hermanos, no es la voz de Satanás dentro nuestro, es la voz de nuestro propio corazón, que nos aconseja ir en contra de lo que dice la verdad de Dios. El autoengaño es uno de los errores en los que es más fácil caer, ¿sí? Pero del que es muy difícil salir. ¿Por qué? Es muy difícil salir del autoengaño por nuestro orgullo. Por nuestro orgullo. Porque una vez que nosotros dijimos que algo es verdad, es muy difícil dar el brazo a torcer y decir, me equivoqué. Y por eso que el autoengaño es muy fácil caer ahí, porque nosotros podemos basarnos en nuestra percepción personal y no en la Escritura, y decir, pero esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo veo. Claro, mi percepción puede ser equivocada. Y una vez que asumimos eso como cierto, es muy difícil. Obviamente la gracia de Dios puede ir más allá de nuestra incapacidad y de nuestro orgullo y tratar con nuestro corazón, pero es muy difícil porque nosotros no es fácil volver para atrás de algo que asumimos como una convicción, ¿verdad? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con esto y Pablo advierte esto a la iglesia. En el caso de la iglesia de Corintios, queridos hermanos, cayeron en el autoengaño que proponían, y además propone hoy en día, la filosofía de la cultura griega. Todo eso es lo que se está hablando aquí en toda esta sección. Cómo la iglesia cayó y asumió como verdad algo que era un engaño, que era la filosofía de los griegos que llegaron en ese momento. ¿Cuál era la filosofía de los griegos? Casi este mensaje, gracias a Dios que llegué a tiempo a podarlo, si no iba a ser mucho más largo. Porque me metí con los estoicos y con los epicúreos. Y usted dice, ¿quiénes son los estoicos y los epicúreos? Bueno, eran aquellos con los que Pablo discutió cuando llegó a Atenas. ¿Se acuerda? Hechos 17, y dice que estaba predicando y estaba discutiendo con los estoicos y los epicúreos. ¿Y quiénes eran? Bueno, eran las dos corrientes de pensamiento filosóficos más populares en el tiempo de Pablo. No es muy complicado lo que ellos creían en realidad. Básicamente, aunque parecían opuestos, ellos creían exactamente en lo mismo, pero tenían unas posturas acerca de la vida muy particular. Básicamente yo lo resumí así. Usted si quiere entre, es interesante leer lo que pensaban los estoicos y los epicúreos en el tiempo de Pablo, porque toda la filosofía tenía que ver con cómo enfrentamos la vida, de qué se trata la vida. Bueno, toda la manera
que ellos tenían de conservar la vida les pareció muy seductora a los corintios, y además porque si ustedes leen los escritos supuestamente de Platón, no hay tanto argumento para afirmar que eran de él, pero vamos a seguir la línea esa. Si ustedes lo toman, algunos incluso creyentes de la segunda era de los cristianos pensaron que era creyente Platón, porque su filosofía acerca de cómo funciona el universo llega al punto de decir que en realidad el universo que conocemos es una sombra de lo que es la perfección. Y llega a decir en sus escritos que hay un ser supremo, una fuerza más allá del universo, que es la fuerza creadora. Y algunos dicen, ahí está, el Evangelio era muy seductor, porque tenía cosas muy parecidas a lo que se encuentra en la Escritura, la concepción de la vida que estaban escuchando del apóstol Pablo. Por eso es que era tan seductor todo esto, porque no apareció como chocándose con el Evangelio, sino como mimetizándose con las ideas del Evangelio. Por eso fue tan seductor, porque uno dice, ¿cómo cayeron los corintios en este engaño que hoy si hablamos de filosofía? Claro que es un engaño, porque era muy parecido, en realidad, a la ética, a la moral y a la concepción de la vida que tiene el cristianismo, pero con una diferencia muy marcada que vamos a acentuar en este mensaje. Esta cultura griega abogaba por una vida individualista, que es lo que hoy vivimos. Miren qué popular ha sido la idea de los epicúreos y de los estoicos, que perdura hasta hoy. Y no solamente eso, hoy se ha hecho mucho más fuerte la idea de ellos, ha dominado el mundo. La idea de la filosofía griega, de estas dos posturas, domina el mundo hoy en día. Y hoy se ha hecho más fuerte todavía. Es una vida individualista enfocada en sentirse bien con uno mismo. Esa es la idea de esa filosofía, que procura la felicidad personal como el fin supremo y cuyo estilo de vida se trata de pasarla bien. Dicho de otra manera, es ser feliz. Procura ser feliz. ¿Qué hay de malo en eso? Bueno, esa era la idea de estas dos filosofías. Los falsos maestros que causaron las divisiones se volvieron seductores porque ofrecían una vida libre de crisis, ansiedades, molestias, presiones y dificultades. Una de esas dos tendencias, y ya no sé ahora si son los epicúreos o los estoicos, ellos eran tipo hippies. O sea, lo que nosotros conocemos como la era hippie del año 70, 60, 70, bueno, más o menos tenían esa idea. Ellos concebían esta idea así: los dioses hicieron el mundo y se fueron. A ellos no les importa mucho qué está pasando con nosotros, porque fíjate cómo está el mundo. Ellos están en lo suyo. Así que no te preocupes por los dioses. Hacé tu vida, no pienses que van a venir a pedirte cuenta. Entonces viví y tratá de pasarla lo mejor posible. Entonces, no te compliques mucho con las cosas, se volvieron irresponsables y se volvieron personas hedonistas. Vamos a tratar de buscar todo aquello que me haga sentir bien. Y lo que me hace sentir un poquito difícil y complicada la cosa, eso lo descartamos. Bueno, esa es la idea de hoy del hedonismo, individualismo hoy en día. Por eso hay tanta gente que es irresponsable en su vida. No quiere compromiso con nadie. Con nadie. Bueno, esta era la idea que ellos ofrecían. Una vida libre de crisis, ansiedades, molestias, presiones y dificultades. Claro, cuando a vos te dicen, ¿querés una vida libre de crisis, ansiedades, molestias, presiones y dificultades? ¿Qué le dice uno? No, sí, quiero una vida así. No, uno no dice eso, ¿verdad? Me ofrecen algo así, digo, te lo compro, dale, ¿cuánto? No, no hay problema, seguime a mí. Bueno, eso es lo que ellos ofrecían. Una propuesta es una propuesta seductora, queridos hermanos. ¿Por qué es una propuesta seductora la que ellos traían? Bueno, porque trae alivio real. Dígame usted si usted no se libera de sus responsabilidades, si usted no se siente aliviado. Listo, no me hable, me siento un gran alivio si no tengo más responsabilidad, no veo a nadie me viene a pedir cuenta. ¡Qué alivio! Es un alivio real, se saca el peso de que uno tiene encima de ser responsable, de rendir cuenta y todo lo demás. Claro que hay un alivio real, pero es temporal. Ese es el problema de ese alivio, es temporal. Es real, pero es temporal, ¿sí? Cualquier persona que busque una vida sin presiones encontrará alivio al dejar sus responsabilidades. Le parecerá que es feliz. Mirá vos, hay un montón de videos en YouTube, ¿verdad? De gente que ha decidido que dejar de trabajar en el banco, dejar de trabajar en casa, dejar su familia, nos compramos una combi y nos vamos a recorrer el mundo. ¿Y cómo viven? De lo que pueden.
Y dice, así somos felices, claro, sin responsabilidades. Y pintan a través de YouTube que la vida es fantástica así, ¿verdad? Y otros ni siquiera tienen una combi, se van en moto. Y los que no tienen moto, en bici. Bueno, pero el asunto es librarme de toda responsabilidad y que nadie me diga qué tengo que hacer. Claro, una vida así parece muy feliz, queridos hermanos, ¿no? Sin tener a alguien que me esté todo el tiempo reclamando y pidiéndome cuentas. Pero es un engaño, queridos hermanos, porque solo está tratando con los síntomas del problema humano y no con el problema humano en sí. Todo eso trae un alivio a las consecuencias del pecado, pero no soluciona el problema real del ser humano, que es el pecado, ¿sí? El mensaje, queridos hermanos, del Evangelio es muy diferente a todo esto que proclamaban los estoicos y los epicúreos, ¿sí? El Evangelio es diferente. No está centrado en la felicidad del individuo. Repito esto, el Evangelio no vino para tu felicidad. Y eso debemos saberlo muy bien. No está enfocado en eso el Evangelio, en la felicidad del individuo, sino en la gloria de Dios. El Evangelio, el enfoque es Dios glorificado. El Evangelio no propone una vida sin complicaciones, problemas y presiones, sino todo lo contrario. ¿Qué es lo que propone el Evangelio bíblico? Una vida crucificada. ¡Poh! Ese no es tan seductor, ¿verdad? Es una vida crucificada. Ya lo dijo Cristo en Mateo capítulo 16. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y no solamente eso, tome su cruz. Y Lucas añade en su versión, Lucas añade, dice, cada día tome su cruz y sígame. Qué seductor el mensaje del Evangelio, ¿verdad? No, no lo es de ninguna manera. Una vida crucificada, muriendo cada día, en cada circunstancia, al tomar la cruz y seguir a Cristo a pesar del costo. Eso es lo que proponía el Evangelio. Claro, cuando llegaron los estoicos y epicúreos a Corintios, se introdujo por falsos maestros, y decían, claro, lo que nos está diciendo Pablo es terrible, la vida es sufrimiento y crucifixión. Esto es mucho mejor. Y dicen que es lo mismo, dicen que este es el Evangelio. Bueno, así pasó ahí. El Evangelio no propone, queridos hermanos, aliviar los síntomas del problema humano que es el pecado, sino tratar justamente con la causa, que es justamente la causa del problema humano es el pecado. Y por eso se habla de una vida crucificada. Por eso, queridos hermanos, el Evangelio desafía una vida de autonegación, mortificando el pecado, para que el individuo, al mortificar el pecado, pueda disfrutar de la verdadera felicidad, que la verdadera felicidad del individuo está en la que viene de una verdadera relación con Dios. Eso es lo que trae como consecuencia el Evangelio. Al tratar con la causa del pecado, que es lo que lo separa de la felicidad verdadera, que es Dios, entonces puede gozar en realidad de una verdadera felicidad que es la que llena de plenitud el alma, y además no necesita que en realidad esté libre de problemas y dificultades, sino que puede atravesarlos de una manera muy diferente. Queridos hermanos, el autoengaño te ciega ante la realidad de tu alma. No te permite ver que hay un problema mayor dentro de tu corazón. La verdad del Evangelio te abre los ojos para que puedas ver la verdadera causa de tu malestar. Cuando nos encontramos ante la cruz de Cristo, hermanos, en el Evangelio, ahí nos conocemos cómo somos nosotros realmente. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay dentro de nuestra alma? Cuán oscuro es nuestro corazón y cuánta necesidad tenemos de mortificar el pecado cada día desde la cruz de Cristo. Así que el desafío de Pablo, queridos hermanos, ante la posibilidad del autoengaño en el que habían caído los corintios, sí, para que el que ha caído en este autoengaño es hágase ignorante. Dice, el que se cree sabio, hágase ignorante. Esa expresión la usó Pablo, que seguramente los corintios la entendían, nosotros necesitamos explicarlo un poquito nomás. Es como la idea de vacíese de ese engaño, reconociéndolo como un error y como una falsidad. Es como decir, renuncia a tu individualismo, rechazar la idea tentadora de vivir para ti mismo, quitar de tu corazón esa idea de que eso es el Evangelio, porque eso no lo es. Renuncia a esa filosofía, hacete un necio, ignorante acerca de esa forma de vivir. Y llegará a ser sabio. Llegue a ser sabio o hágase sabio. ¿Cómo se hace sabio? Bueno, viviendo la vida para la gloria de Dios. Adoptando la muerte del yo como un estilo de vida. ¿Sí? Eso es ser sabio. Eso es ser sabio. Pensar en tener una vida tranquila, sin complicaciones, para poder sentir un poco de alivio, lejos del Evangelio verdadero de la cruz, no es sabio.
La persona que dice, no, yo vivo tranquilo, nadie me manda, nadie me dice nada, no tengo que responder a nadie, vivo de lo que puedo y disfruto de la naturaleza y todo lo demás. Y parece sabio la persona, ¿no? Parece, wow, qué bueno, qué tipo macanudo, qué bárbaro que enfrentaste la vida de esa manera. Pero eso no es sabio. No es sabio. Porque el problema real de su corazón no lo está tratando, sino lo está ignorando. Lo está ignorando. Así que hágase sabio viviendo la vida para la gloria de Dios, adoptando la muerte del yo como un estilo de vida. Queridos hermanos, solo cuando entendemos la gravedad del pecado es que entendemos el porqué de una vida crucificada. No parece seductora, hermanos, la vida crucificada del yo, la autonegación. Es más, produce rechazo para nuestro yo en pecado. Dice, no quiero escuchar eso, quiero escuchar palabras que me digan que saca el campeón que está dentro tuyo, vos vas a poder hacer todo lo que vos querés, todo lo que te proponga lo vas a lograr. Quiero esas palabras de aliento, claro. Palabras que lo que hacen sencillamente es hacerme sentir bien conmigo mismo, pero no con mi relación con Dios, ¿verdad? Cuando entendemos la realidad del pecado, de cuán grave y serio es nuestro pecado, entendemos por qué hay que vivir una vida crucificada, mortificando el pecado en nosotros. Mortificarlo es no darle de comer, y por eso es negarnos. No negarnos a nuestra individualidad como personas, decir no existo yo, no, sino negarnos a los reclamos de nuestra naturaleza pecaminosa. No alimentarlo, eso es mortificarlo, dejarlo que se muera de hambre el pecado en nosotros. Esa es la idea aquí. Y la idea de esa autonegación justamente es para poder quitar de en medio aquello que nos impide gozar de una buena relación con Dios, donde está realmente la verdadera dicha, la verdadera plenitud. ¿Sí? En esa vida crucificada en la que Dios justamente a través de eso nos santifica y va destruyendo el pecado dentro nuestro. Bueno, cuidado con el autoengaño, hermanos. Cuidado con el autoengaño. Es muy fácil caer y adoptar una idea que es errónea, pero que yo la veo como que eso es la verdad, porque una vez que nos enganchamos con eso es muy difícil salir debido a nuestro orgullo, al orgullo de nuestro corazón. En segundo lugar, la segunda advertencia dice esto, es que nadie se gloríe en los hombres, es la advertencia contra la falsa confianza. La advertencia contra la falsa confianza, ¿sí? Que nadie se gloríe en los hombres, verso 21 hasta el verso 23. En esta parte Pablo vuelve justamente al problema de buscar aceptación, valía y significado fuera de Dios. Vuelve una vez a esto porque ya dijimos, ¿por qué estaban diciendo yo de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas? ¿Por qué estaban diciendo eso? Bueno, ya lo analizamos nosotros, dijimos que buscaron en esos líderes lo que solamente se puede hallar en Dios, ¿verdad? Buscaban aceptación, sentirse amados, aceptados, buscaban sentirse significativos y además que tenían valor como persona, ¿sí? Buscaron eso fuera de Dios. Y en este caso se trataba de buscarlo en los líderes de la iglesia. Ellos, los que habían elegido esto en Corintio, se sentían seguros en algo que no podía darles ninguna seguridad. O sea, sentían aceptación, valía y significado en esos líderes, pero en su mente sentían eso. Era una ilusión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ninguno de ellos le podía dar eso, que solamente podía dar a Dios. Por eso era una confianza ilusoria, era una falsa confianza. ¿Sí? Pensaban de esos líderes más de lo que esos líderes en realidad le podían dar o lo que eran. ¿Sí? Hicieron de ellos, de esos líderes, lo mismo que otros hacen de su trabajo, de su familia, de su carrera, de sus posesiones, etcétera, etcétera, cosas que ya hemos acentuado aquí. O sea, hicieron de todo eso el fin último para alcanzar la felicidad. Y esa es una falsa confianza, porque es ilusoria. ¿Por qué? Porque no puede sostener nuestra alma como lo sostiene la presencia de Dios dentro nuestro. Es una falsa confianza, queridos hermanos, tratar de encontrar felicidad y seguridad fuera de Dios. El mundo te lo va a proponer, el mundo va a insistir y el mundo va a presionar para que tú encuentres seguridad, valía y significado fuera de Dios en otras cosas, pero es una falsa confianza. Esa es la idea de Pablo aquí. La razón justamente que acerca de esto, de por qué no podemos encontrar todo eso fuera de Dios, la hemos expuesto. ¿Por qué? Porque ninguna cosa tiene el tamaño de Dios. El vacío en nuestra alma, donde eso tiene que ser satisfecho, está hecho del tamaño que solamente lo puede llenar Dios. Y ninguna cosa tiene el tamaño de Dios, por eso es una falsa confianza. Y eso es lo que dijimos antes. Pero aquí viene una parte en este texto que
me resultó un gran desafío para mí en realidad. Porque da otra razón Pablo de por qué no debemos tener confianza en los hombres, ¿sí? En este caso, eso como puede ser un trabajo, una familia, una carrera o posesiones. Pablo dice allí en el versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Esa es la razón que da para no gloriarse no solamente en los líderes, sino en ninguna otra cosa. Todo es vuestro. Y esta fue la parte del mensaje que me llevó bastantes horas para poder descubrir qué es lo que el apóstol Pablo decía. Descubrir en el sentido de hacer el estudio correcto, ¿verdad? Todo es vuestro, por eso no se gloríen en los hombres. Y la expresión en realidad, no voy a hacer todo el estudio que hice, pero en realidad se diría así esa expresión. No se gloríen en los hombres, porque todo está a vuestro servicio. Esa sería la expresión de lo que Pablo quiso decir allí. Ustedes no están a servicio de, sino que todo está a servicio de vuestra santificación. Esa es la idea de esto. Vamos a sacar la idea de los líderes y vamos para entenderla mejor y ponerla, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? En la idea del trabajo. Hay personas que han hecho del trabajo un fin y otras que han hecho del trabajo un medio. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, que aquellos que han hecho del trabajo un fin viven para trabajar. Y solamente para trabajar. Y se desviven por trabajar. Han hecho del trabajo un fin en sí mismo. Y otros trabajan para vivir. O sea, cumplen con su trabajo, le dan el tiempo que requiere el trabajo y después hay una vida fuera del trabajo. Es solamente un medio para poder vivir. Saben que el trabajo ocupa ese lugar nada más en la vida. Bueno, y ahí está la gran diferencia. Esto es lo que Pablo está diciendo. Cuidado con hacer de los medios un fin. ¿Por qué? Porque todo es vuestro, todo es un medio en realidad para santificarlos, ¿sí? Los que hacen del trabajo un fin lo sacrifican todo por su trabajo y eso les da una falsa seguridad, como diciendo, wow, lo di todo por mi trabajo me sostiene, me da sentido. No es lo que a veces pensamos, trabajo y me siento como bárbaro, me siento como que mi vida tiene significado, me siento como valioso, me siento útil, me siento esto, me siento aquello, necesito el trabajo para mí. Y el trabajo se volvió tu Dios, finalmente. Lo mismo trasládelo a una carrera, a una familia, a una casa propia, trasládelo, y no está mal ni tener casa propia, ni familia, ni nada de eso, ¿verdad? Pero el problema es cuando hacemos de eso un fin. Aquello que me da a mí seguridad y valía. Porque los que no hacen eso, no lo usan como un medio, no tienen dependencia emocional de eso, sino que les dan una parte de su rutina y después de eso hay una vida. Queridos hermanos, en Lucas 12, no la vamos a buscar, pero todos conocemos así una parábola de aquel hombre rico e insensato que había gastado su vida para acumular, acumular, acumular y acumular, su vida dedicada solamente a acumular. Y Cristo lo llamó un hombre necio, porque hoy vienen a pedir tu alma y todos los que has acumulado, ¿de quién será? Bueno, ahí es donde alguien hizo de la cosa un fin y no un medio, ¿verdad? Queridos hermanos, el fin malvado de esta tentadora filosofía individualista que no solamente estaba en el tiempo de Pablo, sino ahora también, que surgió en Grecia, ¿sí? Perdón, que surgió no en Grecia, sino en la caída de Lucero en el cielo, es que tú te conviertas en el fin supremo de la vida. ¿Sí? Esto que estamos diciendo acá, que los epicúreos y los estoicos proclamaban, no empezó ahí, empezó en el cielo, en la caída de Lucero. Lucero hizo de sí mismo un fin en sí mismo. Había sido creado con el propósito de glorificar a Dios. En un momento se vio tan maravilloso, tan espléndido, que dijo, ¿por qué glorificar a Dios? Lo mejor es glorificarme a mí. E hizo de sí mismo un fin, el propósito de la vida. Eso fue lo que hizo Lucero. Ya sabemos lo que pasó cuando eso sucedió, ¿sí? Por eso es que esta filosofía, el fin malvado que tiene, esta filosofía tan tentadora, ¿sí? Es que tú te conviertas en el fin supremo de tu vida, ¿sí? El fin es que tú halles complacencia en ti mismo. Esto es lo perverso y malvado de esta filosofía. Es que tú halles complacencia en ti mismo. Que tú seas aquel quien te sustenta y que te da felicidad a ti mismo. Esa es la idea de este individualismo perverso y malvado que nació en el corazón de Satanás. Hoy en día expresan esta idea de esta manera. Seguramente usted la ha escuchado porque es muy popular. Tú eres
tu mejor proyecto. O lo expresan así, tú eres el mejor proyecto en el que vas a trabajar. Claro, parece lindo eso, ¿verdad? Pero no es otra cosa de que viví para vos, centrado en vos, solo vos. El asunto es que vos encontrás complacencia en vos, en todo lo que sos vos. ¿Sí, queridos hermanos? Esa es la idea. Tratar de encontrar complacencia en nosotros mismos termina en frustración. Al contrario de lo que enseña esta cultura y este mundo, ¿verdad? Pero tratar de encontrar complacencia en nosotros mismos termina en frustración. ¿Por qué termina en frustración? Porque todo lo que nuestra alma necesita no lo podemos proveer nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos autosuficientes. Esa es la razón. No somos seres independientes, queridos. No somos seres independientes. No podemos sustentarnos a nosotros mismos. Tendríamos, para poder sustentarnos a nosotros mismos, ¿qué tendríamos que ser? Dios. Es el único ser en el universo que puede sustentarse a sí mismo y que puede hallar complacencia en sí mismo. Es el único ser. ¿Por qué? Porque lo tiene todo en sí mismo. Es el único ser. Nosotros no podemos hallar complacencia en nosotros mismos porque somos seres dependientes, dependemos de otro. No nos podemos sustentar a nosotros mismos. Tendríamos que ser Dios para eso. E interesante que eso fue lo que le dijo Satanás a Eva. ¿Seréis como? Que podés hallar complacencia en vos mismos. ¿Para qué estás glorificando a Dios? Esa fue la tentación en el Edén. Y la idea sigue hoy en día, jóvenes, a ustedes que les están enseñando a perseguir su sueño. Y voy a insistir con esa idea porque los creyentes se han apropiado tanto de esa idea de mi sueño, que al final es un egocentrismo aterrador. Estás en pos de vos mismo, de hallar complacencia de vos mismo. Cambia tu sueño por la voluntad de Dios y eso va a ser realmente la complacencia para tu alma. Y queridos hermanos, Israel experimentó esta frustración de querer hallar complacencia en uno mismo. Jeremías 2, Dios le dijo al pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, ¿y qué hicieron cuando lo dejaron a Dios? Cavaron para sí. Empezaron a tratar de encontrar complacencia en sí mismos. Cavaron para sí, se ocuparon en sí mismos. Cavaron para sí cisternas rotas que no satisfacen. No satisface. Ocuparte en vos mismo no satisface. Es una completa frustración. Por eso no le creas al mundo. Ese mensaje es engañoso. Es tentador, pero es engañoso. Tú no te puedes satisfacer a ti mismo. Solamente Dios puede llenar tu alma cuando tú te ocupas de glorificarlo a Él. Nosotros no somos el fin supremo de la vida. Yo me imaginaba esta carta cuando se estaba leyendo en la iglesia y Pablo le dice, no se gloríen en los hombres porque todo es vuestro. Y alguien se codiaría en la iglesia, todo es nuestro. Momento, porque no terminó. Y vosotros de Cristo. No somos el fin al final. No, nosotros no somos el fin supremo de la vida. Nosotros somos de Cristo. Y sigue con una línea de pensamiento ahí Pablo. Nosotros no somos el centro del plan de Dios. Nosotros no somos el centro del Evangelio. Hay un fin superior en el Evangelio. Si usted predica un Evangelio diciéndole a la gente, el Evangelio vino para hacerte feliz, cuidado, porque lo estás centrando en el hombre. El Evangelio no vino para hacerte feliz, vino para que tú te reconcilies con Dios al cual has ofendido muchas veces con tu vida. Y por eso Pablo añade ahí, cuidado con esto, porque incluso ustedes no son un fin en sí mismo. El Evangelio no vino por ustedes, el Evangelio vino por algo superior a ustedes, que es Dios. Va a terminar ahí Pablo, ¿sí? Vosotros de Cristo, ¿sí? Por eso añade algo más. Dice, Cristo tampoco, porque después termina diciendo, y Cristo de Dios, verso 23, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios, ¿sí? El texto, queridos hermanos, cuando dice Cristo de Dios, no está diciendo que Cristo es menos que el Padre en divinidad o en importancia, sino que habla de Cristo en su rol como el Hijo, que se entregó en cuerpo y alma a glorificar a su Padre, con una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que hace ahí, y Cristo de Dios, lo que está diciendo es Cristo en su vida humana, tampoco hizo de su vida un fin en sí mismo, sino que vino para hacer una sola cosa, agradar al Padre. Él tampoco hizo de su vida en la tierra un fin en sí mismo. No vino para honrarse a sí mismo. No hizo de su humanidad un fin en sí mismo, sino que Cristo de Dios vino para glorificar al Padre. Esa es la línea de pensamiento aquí, para enseñar a los corintios dónde está el fin supremo de la vida.
Y por eso es que en el versículo 22 mencionó, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, lo porvenir, ninguna de estas cosas puede ser el fin supremo. Hay algo más todavía, más allá de todo esto. Y por eso dice, y Cristo de Dios, porque Cristo nos enseñó eso. Cristo se encarnó, queridos hermanos, perdón, no sé si está ahí, la existencia de todo confluye en Dios. Por eso todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y ahí llegamos al fin supremo de la existencia de todas las cosas. Todo confluye en Dios. Cristo se encarnó tomando forma humana para demostrar que la vida verdadera es una vida gastada para la gloria de Dios. Esa es la vida verdadera. No una vida gastada en ti mismo. No, la vida verdadera es una vida gastada para la gloria de Dios. Salomón, después de haber vivido para sí mismo y darse cuenta que una vida así, vivida para uno mismo, es una vida donde se encuentra que todo es vanidad. Se apartó de Dios y dijo, voy a dedicarme a mí al final. Me dediqué a este pueblo, me voy a dedicar a mí un poco ahora. Necesito tiempo para mí. Y se empezó a dedicar para sí mismo, tratar de satisfacerse en sí mismo. Y terminó diciendo que todo es vanidad. Y al final, cuando volvió a Dios, sintetizó el todo de la vida en esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Queridos hermanos, cambiar este orden que Pablo señala aquí en cuanto al hecho de entender cuál es el fin supremo de la vida es un peligro latente del que debemos estar en constante cuidado. Porque incluso nosotros podemos hacer de Dios un medio y no un fin. Nosotros siendo creyentes podemos hacer de Dios un medio y no un fin. Y eso es muy, muy peligroso. Podemos llegar a pensar que Dios está a nuestro servicio para hacernos felices a nosotros, ¿verdad? Podemos llegar a pensar eso. Dios es una cosa útil para que yo pueda ser feliz. Y pensamos en Dios como un medio y no como un fin. Y eso es un peligro muy latente entre los cristianos, queridos hermanos. Lo demostramos cuando nos enojamos con Dios porque no nos da lo que esperamos que Él debía darnos. O porque no nos libra de ciertos problemas. Al final Dios no es el mago o el genio de la lámpara que yo pensaba que era, que con 2 o 3 oraciones o 3 o 4 reuniones fijas que yo iba a la iglesia me iba a conceder mis deseos. No es un medio Dios. Dios es el fin supremo de la vida. Y lo demostramos también cuando intentamos negociar con Dios con la intención de manipularlos. Dios, si me das tal cosa, ¿qué voy a hacer ahora? No sé, te voy a servir por el resto de mi vida. No estamos negociando con Dios, hermano. Y además no podemos negociar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no necesita de nosotros. ¿Qué vamos a negociar? ¿Qué le vamos a dar que Él no tenga? ¿Qué le vamos a dar que Él no nos haya dado? ¿Cómo vas a negociar con Dios si Él te dio todo? No hay manera de decirle a Dios, Dios, si ahora tú me das esto, yo sabés que es fiel. Como si dijese, ay, estaba esperando tu fidelidad, no sabés cuánto hace. No, hermano. Nos hemos equivocado con pensar que Dios es una cosa, un medio para hacerme feliz. Parece que estamos regateando con Dios a veces, a ver qué conseguimos de Él. Y Dios solamente siempre nos mira con un corazón tierno y misericordioso, entendiendo nuestra necedad, ¿verdad? Lo demostramos cuando solo somos fieles solo porque Dios nos da. ¿No? Ahora que Dios me dio, ahora sí. Bueno, Satanás sabe esta realidad de nuestro corazón, este peligro de nuestra alma. Por eso Satanás acusó a Job delante de Dios diciendo, Job te sirve porque te da. Mirá, Job te sirve, pero vos lo llenaste de cosas. Le diste un montón de ganado, le diste hijos, le diste riqueza, y por eso Job te sirve. ¿Qué? Si ya lo conocemos. Noten cómo es Satanás, siempre siembra sospechas sobre otro, ¿verdad? Eso es muy satánico, sembrar sospechas sobre las motivaciones de otro. Pero lo interesante, Job te sirve por eso. Y el libro de Job, una de las razones por la cual existe la Biblia, es que es posible servir a Dios por lo que Dios es y no por lo que Dios te da. Porque muy a pesar de que Dios le quitó todo, dice que Él retuvo su, ¿cuál es la palabra? Su integridad. Siguió siendo el mismo hombre piadoso y fiel que había Dios dicho al comienzo del libro. ¿No has visto a mi siervo Job? No hay otro semejante a él. Y ahí Satanás le retrucó y dice, bueno, no, escúchame, si él te sirve por eso. Si sacale todo vas a ver como ahora blasfema en tu misma presencia. Y Job no emitió palabra de blasfemia contra Dios para demostrar que Job servía a Dios por lo que Dios es y no por lo que Dios le da. Tremendo es eso, ¿verdad? Hizo de Dios un fin y no un medio, Job. Y lo hizo notar cuando tenía y cuando no tenía, ¿sí?
La realidad, queridos hermanos, de la iglesia en Corinto demuestra qué sucede cuando hacemos de nosotros mismos un fin. ¿Ha notado todos los líos que había en la iglesia de Corinto? Celos, contenciones, divisiones. ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque ellos hicieron de sí mismos un fin. Se empezaron a poner a ellos más importantes como Dios en la iglesia. Y entonces empezaron los celos, las contiendas y las divisiones. Ahí vemos qué sucede cuando nosotros los creyentes nos ponemos a nosotros mismos como el fin en la vida cristiana. Demuestra qué sucede con toda esta falsa idea de individualismo, de ocuparte de ti, dedicarte a ti para ser feliz, produce una gran crisis en la vida de cualquier lugar. No solo no alcanza la felicidad o no se alcanza la felicidad, sino que también provoca dramáticos daños. Quizá usted, si es lector de la Escritura, se acordará de Santiago capítulo 4, porque es más o menos lo parecido a lo que sucedió en Corintio. Santiago capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen? Las guerras y los pleitos entre vosotros. ¿De dónde vienen? De vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Y por eso que ustedes están peleando entre ustedes, porque ustedes están pensando en ustedes, no en la gloria de Dios. Si pensarían en la gloria de Dios, no se pelearían entre ustedes. Esa es la idea. El individualismo te lleva a crear conflicto donde sea, en la iglesia, en tu casa, en el hogar, en el trabajo, donde sea, cuando tú te pones como el fin supremo de la vida. El pecado, queridos hermanos, entró en la vida humana cuando los primeros humanos decidieron dejar de servir a Dios y dedicarse a sí mismos. El pecado entró cuando los dos primeros seres humanos dijeron, Dios no, nosotros, vamos a ocuparnos en nosotros. Y ahí entró el pecado en la vida humana. El pecado surgió en la historia universal cuando el mayor de los ángeles de Dios, que debía ser la imagen de Cristo entre los demás ángeles y decidió no serlo, surgió en la historia universal cuando el mayor de los ángeles de Dios decidió ocuparse en sí mismo. Quiero mi trono, no me interesa adorar, quiero sacar el trono de Dios y poner mi trono allí, ocuparme en mí, en mi propia felicidad, en buscar su propia gloria, dispuesto a sacar a Dios de su trono y poner el suyo en lo más alto. En la iglesia, queridos hermanos, en el hogar y cualquier otro lugar, los problemas comienzan cuando decidimos vivir para nosotros mismos. Bueno, este es el resumen de todo lo que dijo Pablo aquí. Todo es vuestro, o sea, todo es un medio para vuestra santificación, un medio para que ustedes sean como Cristo. Por eso, vosotros sois de Cristo, ustedes no son un fin, vosotros sois de Cristo, incluso ustedes mismos no son el fin de la vida, y Cristo de Dios, en Él tenemos el ejemplo sublime de alguien que hizo de Dios el fin supremo. Así que tengamos cuidado con el autoengaño de hacer de las cosas, personas y ocupaciones un Dios. Y voy a añadir más para mí como pastor, incluso de hacer del pastorado un fin en sí mismo. Ya lo mencioné hace algunos domingos acá, que ser pastor no es mi sueño, no es mi Dios ser pastor. Mi fin, el fin supremo de mi vida es glorificar a Dios, sea pastor, sea panadero, que es lo que era antes de ser pastor, o sea cualquier otra profesión, lo que sea. Mi fin supremo no es eso, no es mi sueño eso. Y eso debemos entenderlo muy bien. Eso es un medio para glorificar a Dios. ¿Tienes familia? Es un medio para glorificar a Dios. ¿Tienes esposo? Ese es un medio para glorificar a Dios. ¿Tienes esposa? Es un medio para glorificar a Dios. ¿Tienes hijos? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes posesiones? ¿Tienes auto? Es todo un medio para glorificar a Dios. No para hacer de eso un fin en sí mismo, sino para glorificar al Padre que da todas las cosas en su gracia. Así que ten cuidado con el autoengaño. Ten cuidado de no hacer de ti mismo un Dios, que estás dispuesto a pasar por encima de todos con tal de cuidar tu propia reputación y tu propia honra. Vive la vida verdadera. ¿Cuál es la vida verdadera? En el Evangelio la vida verdadera es la vida crucificada, la que vivió Cristo para la gloria de Dios. Qué terrible es que hoy no son pocos los que quieren un evangelio diferente al que Cristo no solo proclamó, sino que al que Cristo vivió. Qué tremendo, ¿no? Porque Cristo vivió la vida crucificada, pero hay muchos que se llaman cristianos que quieren otro tipo de evangelio, no una vida crucificada. Pero esa es la vida verdadera, y es interesante que él pudo terminar su vida con, Hebreos 12 dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cómo terminó su vida? No la terminó como Jonás.
Ayer mencionamos a Jonás en una conversación. ¿Cómo termina el libro de Jonás? Jonás amargado. Qué terrible es terminar así un libro, ¿verdad? Pero Jonás termina enojado con Dios. Pero Cristo termina su vida con gozo. Jonás buscaba su propia satisfacción y terminó su vida enojado. Pero Cristo vivió su vida crucificada y la terminó con gozo. ¿Cuál vida prefieres? ¿La ilusoria, la de ocuparte de ti mismo, la de ocuparnos de nosotros mismos y terminarla con amargura? ¿O la vida que realmente es crucificada pero termina con gozo delante de Dios? Amado Padre, nosotros no tenemos más que humillar nuestro corazón delante de esta verdad, reconocer que somos tentados todos los días a vivir para nosotros, a pensar en nosotros, a encerrarnos en nosotros. Pero permítenos ser sensibles a la voz del Evangelio que nos llama a morir a nosotros para vivir para ti. Un fin mucho más glorioso que vivir para nosotros. Un fin mucho más supremo que dedicarnos a nosotros, dedicarnos a la vida verdadera. Permítenos entender esto con tanta profundidad que en nuestros corazones renunciemos. Como Pablo le dijo, hágase ignorante, renuncia a toda idea de autocomplacencia y llegue a ser sabio, viviendo para Dios. Pedimos esto en el nombre de Jesús.